conversando sobre la economía naranja. ¿Y quién mejor que Miki Fábrega para tener esta conversación? Miki es director creativo, es empresario, es un artista exitosísimo. Entonces, antes de meternos en la conversación, quiero empezar tocando un tema un poco más personal. Quiero empezar preguntándote, ¿de dónde nace tu creatividad? O sea, ¿cómo tú te das cuenta que tú eres un artista nato? Bueno, gracias por invitarme ante todo. Desde muy chico yo supe, desde muy chico mis papás supieron, así que me dejaron. Y cuando llegó el momento de ir a la universidad, mi papá que no va a estudiar arte, o sea, no puede estudiar. Mi papá dijo que yo no dice que no puede ser artista, pero aprende a hacer, o sea, business, ¿verdad? Así que estudié publicidad, estudié mercadeo, viajé por todo el planeta, o sea, hice unas cosas bien, me diseñé una educación bien interesante, ¿verdad? Desde muy joven tuve la oportunidad de ver el mundo y ver que en otros lugares del mundo la creatividad se utilizaba para muchas otras cosas. Así que empecé muy temprano una carrera como publicista, con los Barletta. A los 21 años era director creativo, estaba manejando cuentas enormes, presupuestos espectaculares, y yo en ese momento me di cuenta que podía hacer las dos cosas, que mi carrera como publicista me podía financiar mi carrera como artista. Y empecé a hacer eso, y ahí me di cuenta que podía hacer esto para otros artistas, para otros creadores. Y de ahí empezó eventualmente Neology, que es mi firma de consultoría, donde trabajamos con todo tipo de empresas, creamos marcas, creamos festivales, creamos de todo. Así que mi carrera, como que dice, ha sido desde la iluminación muy temprana, todo el ecosistema necesario para que se dé hasta ya hoy en día, que es como que, bueno, ¿qué es lo que no podemos hacer? Gracias. Mira, me encanta muchísimo cómo se ha venido dando tu evolución. Tú supiste aprovechar esa carrera productiva y seguirla explotando y llevarla hacia ese componente artístico. Sin embargo, yo creo que ese es un mensaje muy importante que podemos dar hoy aquí para las personas que nos escuchan, sobre todo si tenemos jóvenes que nos están escuchando. Y es que hoy día uno puede ser lo que uno quiera y uno puede estudiar lo que uno quiera. Lo importante es cómo lo desarrollas y cómo le sacas el provecho en el día a día. Sí, y avanzar siempre a través de la vulnerabilidad, aprender, saber que no sabes. Si uno puede entender qué es lo que no sabe, entonces te puedes nutrir y puedes estar en constante evolución. Para hacer esto de la creatividad hay que hacerlo desde un lugar muy vulnerable, donde tienes que entender que la mitad de las cosas no las sabes. En mi rol como presidente de la Cámara de Comercio, me ha tocado interactuar con muchísimas personas muy elevadas, muy inteligentes, que tienen mucha experiencia en sus sectores específicos. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio, digamos, nos une un poco esas ganas de querer hacer algo más grande, de querer aportar. Así como yo he tenido esa oportunidad de conversar con estas personas y en algunos casos inclusive de tenerlas como mentores, ¿tienes tú alguna persona que puedas identificar que ha sido como una guía o un ídolo dentro de este mundo creativo en el que te mueves? Sí, excelente pregunta. Yo creo full en los mentores. Yo he sido mentor un montón, he tenido mentores. Yo he tenido gente como Pinky Mon, Edwin Mon, que me enseñó muchísimo. He tenido un Stanley Mota, he tenido la oportunidad de pasar bastante tiempo con él. Tener gente como esa es sumamente importante. Y he tenido la oportunidad también de tener gente como que en otros lugares y todo eso. Por eso me encanta este mundo de ahora híbrido. Porque si tú sueñas con que tu mentor sea X persona en Bulgaria, o sea, lo puedes lograr también. O sea, no necesariamente que sea cosa física. Podemos tener diferentes tipos de mentores, no solamente el mentor en la parte artística, sino también el mentor en la parte de negocios, y así uno puede ir recopilando esas diferentes experiencias y puedes irlas uniendo, amalgamando, y te puedes ir nutriendo y puedes ir creciendo tú. Mira, conversando un poco de la educación, hemos visto cómo en años recientes se ha venido dando un cambio en algunos ámbitos escolares, donde a los niños desde muy pequeños les empiezan a hablar, por ejemplo, de educación STEM. Pero más recientemente hemos visto cómo educación STEM ha variado hacia educación STEAM, donde le meten la parte y el componente del arte, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tan importante consideras tú que es esa reingeniería del sistema educativo y porque puedan explorar desde pequeños todo este tema tecnológico, creativo, artístico?
la educación es todo, o sea, la educación es todo. Y es como reingeniería y retroingeniería, porque también tenemos que cubrir un poquito del daño que le hemos hecho a los pelados últimamente. La educación es todo, la educación es absolutamente todo. Y este tema de la creatividad no es nada más como, ay, vamos a darle también creatividad para que sepan pintar. No, la creatividad es una herramienta de desarrollo social sin precedentes. O sea, no hay nada más como la creatividad, ¿verdad? Entonces, si tú tienes la creatividad en tu caja de herramientas, tú puedes hacer lo que sea. Lo que sea. Puedes resolver el problema que sea, puedes hacer literalmente lo que tus sueños te den. Sí. De repente las concepciones que nosotros manejamos cuando hablamos de arte, cuando hablamos de creatividad, incluso cuando hablamos de innovación y cuando hablamos de emprendimiento. Entonces yo creo que es importante también saber, entender y aclarar que cuando hablamos de creatividad no necesariamente nos referimos a un artista, a un pintor, a un pintacaritas o a un payaso, como hemos dicho. O sea, la creatividad nos puede llevar a resolver muchos problemas del día a día. Y eso, incluso esa creatividad, se puede convertir en innovación, esa creatividad se puede convertir en emprendimiento. Sí, desencadena una ola de poder, es literalmente lo que pasa. Las etiquetas son peligrosas, ¿verdad? Las etiquetas que utilizamos normalmente como sociedad, ¿sabes? Ella es mujer, ella nada más puede hacer esto, este es creativo, él nada más puede hacer esto, ¿entiendes? Como que eso ya esa era la pasada. Entonces el concepto de la creatividad es un concepto que en verdad tiene como unas connotaciones que no necesariamente son conducentes a que sus papás quieren que sus hijos sean creativos, ¿verdad? A mucha gente le tiene todavía miedo a la creatividad. La creatividad todavía es un tema que es como un poquito abstracto, pero hemos llegado a esta es la era de los creativos. Puede ser lex creativos. Exacto, puede ser un concepto abstracto y a la vez puede ser un concepto que está encasillado. Sí. Entonces necesitamos romper esos moldes. Sí, en Panamá hay bastante creatividad, pero está como encasilladita, está como encerradita todavía. Y otra cosa interesante de la creatividad es que la creatividad hasta cierto punto es como un músculo también. 100%. Mientras más lo practicas, más se desarrolla. Entonces la creatividad es eso, es un músculo, por eso la importancia de la educación creativa ya, o sea, no en el siglo XXIII, sino hoy es fundamental, porque tenemos que cubrir tiempo perdido. Bueno, ahora sí, cuéntanos del proyecto de la escuela. Yo tuve la oportunidad de sentarme a hablar con Pepe Barrios, de universidades, de escuelas, un señor que en verdad ha sido pionero de la educación y sobre todo del modelo de negocio de la educación, ¿verdad? Que eso es muy interesante, ¿verdad? Entonces necesito hablar con él y le hablo de otro proyecto y él me dice, Nicky Fabre, yo pensé que tú me venías a hablar de creatividad. Y yo le digo, sí. Yo dije, bueno, saco mi PowerPoint y le enseñé este proyecto que tenía que se llama Creatópolis, que es una escuela de creatividad, porque yo estaba pensando, yo me quiero hacer un estudio de pintura lo suficientemente grande para que yo pueda tener reuniones de negocio, del estudio de pintura, y que todos esos banqueros se quiten el saco y empiecen a pintar, y empiecen a entender que el mundo es, tú sabes, lo que uno quiera. Que empieza a fluir la creatividad. Procesos que están ocultos por ahí por el cerebro que no se sabe que se tienen. Claro, totalmente. Y esto es totalmente real, o sea, totalmente real. Así que empecé como que a darle forma a este proyecto de mi estudio de escuela, y eso se convirtió en Creatópolis. Y cuando yo le enseñé a Pepe Barrios la idea de Creatópolis, me dice que espérate, que yo acabo de comprar los 2 últimos pisos de Atrium Mall. Nada, me dice, trépate en el carro, vamos a ver este lugar. Y el lugar era como a Stanford, porque era un cine que convirtió en estas salas increíbles de educación. Y es que exacto, de hecho creo que lo están usando, una universidad lo tiene alquilado. Sí, o sea, este espacio se llama Learning Villa, y adentro de Learning Villa, que Learning Villa aparte tiene todo este tipo de máquinas de realidad virtual para aprender a través de la inmersión. Entonces me dice, pon un Creatópolis en Learning Villa, o sea, y eso viene ya, o sea, eso empieza en agosto, ya vamos a empezar a dar los primeros como que módulos. Y aparte vamos a tener todo tipo de profesores de robótica, tú sabes, de arte a través de meditación, de NFTs, todo tipo de cripto, absolutamente todo arte generativo, o sea, todas estas cosas que son las cosas que están pasando ahora y obviamente combinado con innovación, con business, con design thinking, con todas estas cosas que son creatividad
puesta al servicio del desarrollo. Claro. Volviendo un poco, digamos, al inicio de la entrevista, conversando un poco de la economía naranja, de las industrias creativas, y pensando, bueno, ¿cuál es el siguiente paso en este tema de economía naranja y de industrias creativas? ¿Cómo podemos, en efecto, llevarlo a ser una industria? ¿No? ¿Cómo podemos seguir adelante y cómo desde la Cámara de Comercio y sobre todo desde la Comisión de Industrias Creativas y de Economía Naranja que tenemos en la Cámara de Comercio podemos apoyar, de nuevo, vuelvo y repito, a esta industria y que se convierta en una industria productiva? Lo primero que tenemos que hacer es crear una capa de conocimiento por todo el país. O sea, no solo la gente que ya sabe que es parte de esto, sino la gente que no sabe que es parte de esto. ¿Verdad? Que hay montones. Hay que crear una gran capa de conocimiento y eso es a donde estamos ahora mismo. Y ahí es súper importante colaborar con mi cultura, colaborar con las distintas alcaldías, empezar a interconectar. El Ministerio de Cultura tiene una comisión para las industrias creativas que está, pero está como que en pausa, así que gracias, mi nueva ministra Giselle, vamos a reactivar. Se reactiva eso y empieza este como efecto cadena, ¿verdad? Se activa eso desde mi cultura. Nosotros tenemos ya lo que tenemos desde Cámara de Comercio, entonces empezamos a crear ecosistemas, con la Ciudad del Saber, empezamos a crear ecosistemas con las cámaras de comercio de todas las provincias, y entonces ya tenemos conocimiento y tenemos como que el network. Cuando tenemos conocimiento y tenemos network, entonces podemos empezar a agarrar data para poder empezar a ayudar a crear las políticas públicas reales, porque las políticas públicas no las podemos improvisar. Las políticas públicas tienen que ser creadas en base a la data real. ¿Cuánta gente está metida en esto? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué hace falta? ¿Qué incentivos fiscales necesitan? ¿Cómo podemos conectar el turismo con la economía creativa? ¿Cómo podemos conectar comercio e industria con la economía creativa? Muchas empresas tradicionales hoy día en Panamá no saben que ellos forman parte de una industria creativa o que pueden ser parte de una economía naranja. Entonces es importante sacar ese mensaje, llevar ese conocimiento, que estas empresas sepan que en efecto pueden participar de esto y poder generar esas sinergias y esas conversaciones. Mira, de la manera que esto mejor funciona es en equipo, es en ecosistema, es en sinergia, ¿verdad? Ayer en la Cámara puse el ejemplo de Todo Panamá, por ejemplo, porque Todo Panamá funcionó de esa misma manera. Dije, cuando tú tienes una visión compartida, pero tienes distintos talentos, distintos gremios, distintos grupos, distintos conocimientos trabajando en conjunto por una visión compartida, entonces ahí es donde se hace el salto cuántico. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, eso es lo que tenemos. Bueno, ahí lo tenemos. Muchas gracias a Miki Fabreado por haber participado de esta edición del Cámara Escucha. Esperemos que sea la primera de muchas más. Por supuesto, a la hora.